Muy buenos días a todos. Felices con este sol, ¿verdad? Bueno, para todos, bienvenidos. Me presento para quienes están hoy por primera vez. Mi nombre es Mabel. Soy la esposa del pastor. Por ahí hay una pastora que tiene un canal en YouTube que dice que se llama así, ¿no? La esposa del pastor. Tiene ahí su espacio bien chévere, bonito. Muy bien. Sí, como dice mi esposo, bueno, yo creo que hay tanta necesidad de poder aprender de la Biblia cómo ser padres, ¿sí? ¿Cuántos aquí son padres? Levanten su mano, por favor. Muy bien, pero en alto, así, orgullosos, seguros, felices. ¿Sí? Ok, bueno, ahora bajen su mano. Somos hartos. Ahora levanten la mano los jóvenes o las personas que aquí no son padres ni madres. Presta ser el ganchito. Bueno, muy bien. Son jóvenes. A ver, levanten bien, que quiero ver bien la mano de quiénes son los que no. Bueno, es que son peladitos. Ahora bajen la mano. Ahora levanten la mano aquellos que ya tomaron la decisión de que no quieren ser padres. Válido, o sea, tranquilos. Quiero ver las manos levantadas. ¿De verdad? No, necesito que levanten la mano. ¿Verdad? Mira, ok, se dan cuenta que son jóvenes, ¿sí? Que ya los jóvenes están siendo en este momento muy impactados por lo que está sucediendo. Y creo que si los jóvenes, pues nosotros los adultos, pues yo ya me considero adulto, ¿no? Pues mucho más impactados porque pues en realidad en unos 30, 20 años la sociedad ha cambiado demasiado, ¿sí? Yo nací en los 80. ¿Quiénes aquí son de los 80? Los ochenteros. Ha cambiado bastante la sociedad, ¿sí o no? No, con orgullo. Ha cambiado muchísimo. Así que sí tenemos una profunda necesidad de saber qué nos dice Dios acerca de la maternidad y la paternidad. Porque en realidad ahora con las redes sociales y con lo que pasa a nuestro alrededor y las referencias que tenemos en nuestra familia, es muy difícil saber realmente qué significa ser padres. Y la sociedad necesita de padres, aunque la sociedad no lo quiera reconocer, ¿sí? Hay una tendencia ahora de no querer la maternidad, la paternidad, y ahorita vamos a leer una columna que salió en El Tiempo, gracias, ¿dónde está Laura? Dale, aquí, hija, que habla referente a este fenómeno que cada día se está haciendo más común en Colombia. Pero yo pensaba cuando yo analizaba el tema, que en realidad el reto de ser padres es cada día más difícil. Pero ¿quién no ha necesitado y quién no ha añorado en su corazón tener cerca a papá y a mamá en momentos tan cruciales, ¿cierto? Son irreemplazables. Entonces es como una sensación extraña. No queremos padres, pero necesitamos de unos, ¿cierto? Es algo extraño que está sucediendo. Ahora que Laura, ven, me colaboras, vamos entonces a compartir. Pero antes espérate, Laurita. Aquí, quédame, aquí, que me encanta estar aquí al lado de los jóvenes. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 1. Y para poder desarrollar este tema, quiero que vayamos a la vida de una pareja muy particular en la Biblia y que tienen mucho que enseñarnos acerca de la maternidad y la paternidad de Dios, ¿sí? Y son María y José. Entonces todos vamos rápidamente a la Biblia, vamos a abrir en Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 26. Dice así la palabra: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Entonces, ¿dónde vivía María? ¿En qué? En Nazaret, en una aldea de Galilea. Envió ese ángel a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, muy desgraciada. ¿Qué dijo?
muy favorecida. Es que es tremendo, muy favorecida. O sea, realmente exaltó la felicidad que ella debía sentir al haber sido escogida por Dios para esta misión. Dice, y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a un hijo, serás madre, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y ella preguntó, ¿pero cómo puede suceder esto? Le dijo María al ángel, yo soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Así que la capacidad de ser padres es un don que viene de Dios, porque dice la palabra, Dios así lo creó. Dios nos hizo con una anatomía a las mujeres para tener la capacidad de traer hijos al mundo, ¿sí? Este es el sentido de que nosotras podamos dar a luz. El cuerpo está diseñado, dice la palabra en Romanos capítulo 1, diseñado con el propósito por el cual fue preparado por nuestro Creador. Así que el poder nosotros ser padres es un regalo de Dios. Eso es lo primero que nos dice la Biblia. Consideró favorecida a María. Y hoy más que nunca no es común creer que la maternidad y la paternidad se considere un regalo de Dios. Ahora es difícil pensar cuando quizás varios jóvenes analizan su futuro, la opción de ser padres como que ya no es algo que añoren en su corazón. Sí existen, pero cada día disminuye más ese deseo entre la sociedad, entre los jóvenes. Y yo quiero compartirles esta mañana una columna que salió en el periódico El Tiempo del año 2020, que se titula Mejor sin hijos, la tendencia entre muchas parejas jóvenes. Y Laura me va a colaborar a leer la columna. De acuerdo con los datos arrojados por el censo del DANE en el 2018, los hogares unipersonales y sin hijos integran el 40% del total de hogares del país, lo que confirma que los que fueron los hogares del futuro ya son una realidad y llegaron invirtiendo la pirámide social, transformando el universo del mercadeo y el consumo y fortaleciendo los nuevos roles en la sociedad. Las mujeres son cada vez más independientes económicamente y los hombres logísticamente, lo cual nos lleva a entender este fenómeno como un cambio evolutivo de la humanidad y, como tal, alguna razón tendrá, explica Jimena Mayorga, médica de la Universidad Nacional, especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana y máster en terapia familiar, sistemática y de pareja de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para la experta, los pares que deciden ¿Los pares que deciden no tener hijos lo hacen como un mecanismo inconsciente de la humanidad en control de la natalidad y del aplazamiento de la decisión de ser madres. Gracias, aquí. Hoy las mujeres, por alguna razón, no pueden ser independientes, se sienten frustradas porque no son lo suficientemente mujeres. Las calificaciones para ser una mujer OK cambiaron. Antes necesitabas tener hijos y saber cocinar. Ahora necesitas ser bonita y exitosa, tener un supercargo, 1000 estudios, viajar y mantenerte sin depender de un hombre. Además de la igualdad de géneros, que gira en torno a que las mujeres no están dispuestas a la crianza y si tú no las cuidas a los hijos, yo no los cuido. Entonces no hay quien los cuide.
Existen diferentes motivaciones para que las parejas jóvenes no quieran tener descendencia, siendo las más frecuentes las preocupaciones ecológicas, incertidumbre por la posible falta de agua en los años venideros, los efectos de la contaminación, el calentamiento global, las crisis de valores que suponen la dificultad de la crianza en medio de una sociedad corrupta, el miedo de compromiso y la inestabilidad de los vínculos de pareja que amenazan a las relaciones con un ¿qué tal esto no funcione y qué hacemos con los hijos? Dice la psiquiatra y terapeuta familiar. Muy bien, interesante, ¿no? Ok, y este tipo de información que es el que escuchamos todos los días por las redes sociales, donde trabajamos, en una sociedad que está en la tendencia de cambiar todo paradigma. Es de esperar que la labor de ser padres se considere más aterradora que fascinante. Interesante. Estamos en una tendencia actual de cambiar todo paradigma. Hace 8 días nos compartió la senadora Lorena Ríos su experiencia y ella como profesional en el derecho también ratificaba esto, ¿no? Que la sociedad está en una profunda y lamentable transformación porque lo que se está buscando a nivel mundial es levantar una resistencia a todo tipo de institución y organización que traiga orden, que traiga identidad a la sociedad. Y esto a mí me pone a pensar, ¿sí? Perdón, que es que y analizando lo que Laura leía, en realidad seguir tendencias e idealismos se puede comparar a un camino ancho y espacioso. Ese fue el análisis que hice cuando en realidad ya en esta sociedad todo vale. ¿Por qué este análisis? El camino ancho es el más popular. Todos caben, todo se permite, todo es válido. Al fin de cuentas, todo esto nos llevará a la perdición. Y está el otro camino, como lo dijo Jesús, el angosto, el que nos lleva a creer y a vivir como Dios nos enseña. Esto nos puede hacer impopulares en nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida, en nuestra visión como padres. Pero lo que obtendremos es que sin duda estaremos anclados en el exitoso plan de Dios. Jesús lo dijo en Mateo, hay 2 caminos que se pueden transitar en esta vida, solo 2. Jesús así los clasificó, el camino ancho y el camino angosto. Y yo le creo a las palabras de Jesús. Y nosotros podemos tratar de tomar distintas decisiones, pero al fin y al cabo, si Dios en nuestras decisiones, si no hemos contado con Dios, de seguro estamos buscando vivir en el camino ancho. Entonces la misión para María y José fue ser padres terrenales del Hijo de Dios. ¿Qué tal esa paternidad? Si analizamos cómo nos ha ido como padres, es demasiado desafiante pensar en el llamado que recibieron María y José. Ser padres del Hijo de Dios. Qué impresionante, ¿no? Qué enorme responsabilidad esa labor que Dios trajo a ellos. Está claro que por sus reacciones, la manera en que respondieron María y José al anuncio del ángel, ellos nunca se imaginaron el cambio de planes que Dios tenía preparado para su futuro. Y es que la maternidad y la paternidad requiere de nosotros toda nuestra entrega. Eso dice la palabra. Cambio de planes para María y José. El pastor y escritor John MacArthur lo describe así en su libro 12 mujeres extraordinarias. Creo que ustedes ahí en su pantalla están viendo, ¿sí? Muy bien, para las que les gusta leer, les recomiendo ese libro. No entré en detalles, no entré en algunos detalles interesantes en la vida de María, pero
tiene grandes enseñanzas, así que para las que les gusta o les gusta leer o están pensando hacer, no han hecho el regalo del Día de las Madres, les hago esa recomendación. 12 mujeres extraordinarias. Y miren lo que dice el pastor John MacArthur, dice: pero el privilegio lo tuvo María a un alto costo, porque le trajo el estigma de un embarazo sin estar casada. A pesar de que había permanecido total y completamente casta, el mundo estaba obligado a pensar lo contrario. Incluso José asumió lo peor. Podemos imaginar cómo sangraba su corazón cuando oyó que María estaba embarazada y él sabía que no era el padre. Su plan fue dejarla secretamente. Era un hombre recto y la amaba, de modo que la Escritura dice que no deseaba hacer público el escarnio de ella. Pero al comienzo se sintió tan conturbado con la noticia del embarazo que no vio otra opción que el divorcio. Entonces el ángel se le apareció en sueños y le reconfortó: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Muy bien, así que María y José demostraron ser tan humanos como nosotros, inexpertos, con dudas, con preocupaciones, pero también demostraron ser temerosos de Dios y decidieron voluntariamente abrazar con gratitud y confianza la misión de ser padres terrenales del Hijo de Dios. Cuando nosotros recordamos la historia de María y Jesús, nos damos cuenta que en el contexto social, en el contexto político, pues no era fácil ser padres. Si ustedes recuerdan, después de que María quedó encinta, empezó una tremenda odisea para saber dónde iba a nacer Jesús. Y es que era Dios quien les diría a dónde iba a nacer Jesús. Y ese desarrollo de la dirección de Dios en el nacimiento de Jesús, pues tuvo que ser impulsado por la persecución. Tuvo que ser impulsado por no encontrar el lugar donde María pudiera dar a luz, ¿sí? Factores externos habían que podían mover esa disposición. Pero tanto María como José, cuando leemos el registro en Mateo y en Lucas, los dos, a pesar de que se sintieron confundidos por lo que se les estaba diciendo, ellos fueron rápidos en una respuesta obediente, agradecida. Y esto dice mucho de quiénes eran ellos, ¿sí? No, recuerden que cuando el mismo ángel Gabriel vino a Zacarías, ¿sí se acuerdan que también Zacarías recibió el anuncio de que también su esposa, que ya era mayor, iba a quedar embarazada? Dice que él también dudó. Y el Señor dijo: por cuanto tú dudaste, entonces vas a quedar mudo. Y Zacarías no tuvo la forma de poder hablarle a su esposa de la revelación que Dios le había hecho primero a él acerca de que su esposa también iba a dar a luz, como una confirmación de que todo lo que estaba sucediendo era de Dios. Qué bonito ver a Dios en el desarrollo de decisiones tan trascendentales. Y es que Dios quiere que sea así. Lamentablemente venimos de una sociedad marcada por los idealismos o por las tendencias. Entonces la tendencia era que se pensaba antes, que como nosotros teníamos vientre, era obvio que debíamos traer hijos al mundo. Y dábamos por sentado que eso debía suceder, y en muchas ocasiones lo que generó fue un total desagrado, amor por la función de madres, porque finalmente no estaba Dios en ese sentido real de la maternidad y de la paternidad. Venimos de una sociedad que busca y que nos enseñaron a vivir en idealismos, ¿sí? Ya el príncipe azul ya no existe. Antes existía y todas soñábamos con el príncipe azul, ¿cierto? Bueno, pero no lo miren con esa, es que veo a mujeres que dicen: sí, ya no existe, y miran al esposo. No lo estoy diciendo en ese sentido. Ay, señorita. No, lo que quiero decir es que antes la sociedad inculcó que
todo lo que nosotros como mujeres podíamos llegar a hacer se debía a que teníamos que agradar a un hombre, que teníamos que hacerlo por alguien que también iba a cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, y eso nos hizo muchísimo daño. Porque en realidad todo lo que Dios ha diseñado tiene un orden. Dios es un Dios que hace las cosas con un propósito, con un sentido. Romanos capítulo 1 nos habla precisamente de eso, que Dios a través de lo creado manifestó su naturaleza divina, paterna, hermosa en todo lo creado. Pero ¿cuál es la tendencia del ser humano? La tendencia del ser humano es que tomar lo creado, reajustarlo a su manera, pero olvidarse del creador. Entonces, realmente el diseño de la maternidad y la paternidad tiene un sentido totalmente diferente a lo que nos impone la sociedad, lo que nos ha impuesto la historia. Dios es más que cualquier otra persona, es el que nos puede dar el sentido real para que podamos tener felicidad en ese llamado para los que están recibiendo el llamado de ser padres biológicos, pero también padres espirituales, ¿sí? Antes solamente identificábamos el rol de padres porque biológicamente los podíamos producir. Pero ahora entendemos que padre no es el progenitor únicamente. También se define como padre y madre aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificar de sí mismos, porque en realidad sí es un sacrificio, ¿sí? Para los que fuimos padres jóvenes, muy jóvenes, en realidad esa fue nuestra decisión. Queremos vivir para levantar hijos para el Señor. Pues eso fue el pensamiento que nosotros tuvimos con mi esposo cuando iniciamos matrimonio, ¿sí? Y para los que no saben, bueno, una de las palabras que yo recibí en mi corazón para tener la seguridad de que Dios era el llamado que Dios estaba haciendo para mi vida, un hogar, un ministerio, fue muy, muy cercano a lo que pasó con María, ¿sí? Y por eso a mí esta historia me anima a recordar, hablarla, pero también me recuerda de lo que ha sido tomar decisiones teniendo en cuenta a Dios, porque en la juventud tenemos muchas buenas intenciones, ¿sí o no? ¿Quién se casa para fracasar? ¿Quién quiere tener hijos para la desilusión? Ninguno, ¿verdad? Pero somos inexpertos, ¿sí? Y tener a Dios de por medio hace toda la diferencia. Así que María y José demostraron ser tan humanos como nosotros, inexpertos, con dudas y preocupaciones, pero también demostraron ser temerosos de Dios y decidieron abrazar con gratitud y confianza la misión que Dios de ser los padres terrenales del Hijo de Dios. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 1. Este texto me gusta mucho porque nos muestra quién era María, quién era esa mujer que recibió ese enorme voto de confianza de ser la madre del Hijo de Dios. Y dice aquí, Lucas, para los que están anotando, para los que están también siguiendo nuestra enseñanza ahí en su Biblia, Lucas capítulo 1. Ese fue el canto que elevó María cuando se dio cuenta que lo que estaba sucediendo era Dios que la estaba guiando. Una de las señales contundentes para que María pudiese saber qué era lo que Dios tenía para ella fue Elizabeth. Porque cuando ella recibió la misión de ser madre, el ángel le dijo, y Elizabeth también está en embarazo. Entonces María lo siguiente que hizo fue realmente ir a concluir si estaba pasando esto, si era invención de ella, alguna idea, algún sueño, mal sueño que tuvo, o realmente era Dios quien estaba mostrándole un destino, y así sucedió. Y cuando María se dio cuenta de que era Dios quien le estaba entregando ese llamado, ella alabó al Señor y dijo, versículo 46, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las
dichosa todas las generaciones. Perdóneme que aquí tengo una. Versículo 49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Miren qué interesante que en la gratitud que levanta Dios, que levanta María a Dios, ella reconoce que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. O sea que ella estaba entendiendo que Dios se estaba revelando a ella porque había un propósito eterno en el llamado de ser madre. O sea, María inmediatamente relacionó, se acordó. ¿Eso qué significa? Que María conocía a Dios, que María entendía lo que Dios había anunciado de traer a la tierra al Salvador del mundo. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo. ¿Qué sabía María de Dios? Que Dios defiende. Desbarató las intrigas de los soberbios. Versículo 52. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que exaltó a los humildes. ¿Qué sabía María? Que Dios puede vencer a todo opositor, que Dios tiene la capacidad de vencer todas las tinieblas. Versículo 53. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. ¿Qué entendía María? Que Dios es proveedor. Versículos 54 y 55. Acudió en ayuda de su siervo y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué estaba declarando María en su alabanza? Que el Señor la ayudaría, que el Señor cumpliría su propósito en ella. ¡Qué tremendo! ¿Sí? María era una mujer dispuesta para amar y vivir para Dios. Y Dios escogió ese corazón y le delegó una tremenda oportunidad de influencia, de transformación, como lo dijo en su canto, de generación en generación tú vas a mostrar tu misericordia. Y Dios la escogió para ser madre. Dios pudo haber escogido otro método, pero finalmente Dios decide nuevamente tomar a una mujer para hablarnos del poder grandioso de transformación, de cambio, de revelación del amor de Dios que puede suceder en nuestra sociedad a través de una madre y a través de un padre. Tremendo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Así que María estaba segura de que Dios no iría a fallar en su elección. Quizás muchos estudiosos de los teólogos, leyendo un poco de María, ellos calculan que la edad aproximada de María cuando recibió el anuncio estaba entre los 14 y los 18 años. Tremendo, ¿no? Uno dice, pues yo le decía a mi hija y me decía, uy, no mamá, eso no se puede, esto es ilegal aquí en Colombia. Sí, claro, pero estamos hablando de un contexto totalmente diferente, ¿sí? Pero lo más interesante es cómo Dios tan bueno, desde niños, es un gran privilegio que desde niños nosotros podamos ver a Dios dándonos una dirección. Sí, yo veo la diferencia y no es por mí, es porque así el Señor a cada uno viene y nos señala y nos designa un momento de encuentro. Pero María más o menos se calcula que fue a esa edad. Sin embargo, María confió plenamente. O sea, a esa edad uno dice, uy, no, ¿qué podemos estar? Yo no sé ustedes, recuerden, vamos a hacer memoria. ¿Ustedes qué pensaban a los 14 años, a los 15? ¿Qué? No, bueno, no todo se puede decir, ¿no? Pero muchos decían, no, yo cuando sea grande quiero ser, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? El futuro por delante. Vamos a conquistar. Y Dios llegó en ese momento para traerle a María el mejor regalo, el mejor propósito, la mejor realización que pudo haber tenido como mujer en esta tierra, haber sido un instrumento de Dios,
un tremendo instrumento de Dios, ¿sí? Qué maravilloso, eso es un tremendo privilegio. Muy bien. María no solamente entonces dio gracias a Dios por usar su vida, sino que ella se comprometió también con el Señor a vivir cada minuto de su vida honrando a Dios cerca de su Hijo Jesús hasta el día de su muerte en la cruz. Entonces, no solamente María conocía a Dios, sino que María amaba a Dios. Pudo ser fiel, pudo tener la capacidad de cumplirle al Señor en qué tremendo llamado de ser madre, porque María fue una madre que vio morir a su hijo, ¿sí? ¿Y de qué manera? Dice la Biblia. Dice, si no estoy mal, esposo, tú me acuerdas, que no lo anoté. Pero cuando María y José fueron a presentar a Jesús al templo, María y José, llegó al encuentro de ella 2 profetas, Ana y Zacarías. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Simeón? Ok, Simeón. Y el Señor utilizó a Ana o Zacarías. Así, Ana o Simeón, es que no dormí anoche. Simeón, ok. A Simeón para traerle una palabra profética a María. Y la palabra precisamente era hablándole a María que una espada atravesaría su corazón. O sea, hablándole de que esa función que ella iba a cumplir en la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra también iba a ser un llamado, una misión que traería para ella mucho dolor como madre, ¿sí? Pero a pesar de todo esto, María fue fiel y María se mantuvo en el lugar que Dios le había dado al lado de su Hijo Jesús. María, como madre, cuidó, enseñó a Jesús, pero también supo seguir, servir y adorar a Jesús como el único Salvador. Este es otro punto muy interesante de María, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se perdió en el templo? ¿Qué hicieron los papás? Pues se preocuparon, ¿sí? Y volvieron al templo y empezaron a buscar a Jesús y encontraron a Jesús. Y Jesús dijo, no, yo estoy en los negocios de mi Padre. Ese fue un momento difícil para ellos, pero muy diciente en lo que iba a suceder con Jesús. O sea, ya estaba cambiando de etapa la crianza de Jesús, ¿no? Y Jesús les dijo, en los asuntos de mi Padre estoy, ¿verdad? También sucedió algo muy particular en las bodas de Canaán, ¿sí se acuerdan? Cuando faltó el vino, entonces María acudió al hijo. Y Jesús tuvo una respuesta poco como que finalmente cómo respondió Jesús, distinta. Pero Jesús estaba teniendo una transición en su crianza, en su formación como hijo. Estaba ya acercándose a la etapa adulta, donde ya él estaba preparado para empezar a cumplir el llamado de Dios como el Salvador. Y María como madre tuvo que ver esa transición y tuvo que tener sabiduría y discernimiento para acompañar a su hijo a esa transición, ¿sí? Hasta el punto de que su corazón lo preparó y Dios lo preparó para aprender a ver a su hijo, al que ella cuidaba, al que ella protegía, al que ella buscaba, y aprenderlo a ver como el Hijo de Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Eso no es fácil, ¿sí? Para los papás que somos ya padres de adolescentes y de adultos, es una tremenda transición. Y no me imagino cómo será cuando llega el tiempo del nido vacío, ¿sí? Que ya los hijos no están. Yo digo que eso debe ser también particular para nosotros como padres. Y para los que están en este momento en la transición de adolescentes, de jóvenes a jóvenes adultos, yo les quiero recomendar un libro muy bueno, ¿sí? Y se llama Nunca dejarás de ser padre. Quiero recomendárselo, porque para ser padres realmente, donde queramos experimentar el éxito de Dios en nuestra maternidad y paternidad, necesitamos
tener la sabiduría de Dios. Y es la que nos permite seguir acompañando a nuestros hijos ya cuando sean adultos y saber qué lugar ocupamos en la vida de nuestros hijos, cómo nuestro rol va cambiando. Entonces es admirable ver a María porque María logró eso. Ella nunca se separó de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y murió, Jesús tuvo una referencia muy especial para María, su madre, ¿sí? Él estaba muriendo por María. Él estaba muriendo por todos nosotros, ¿sí? Sin embargo, en un gesto tan tierno de parte de Dios hacia María, le dijo, madre, he aquí, refiriéndose a qué discípulo, a Juan, ¿cierto? Hijo, he aquí a tu madre. Y cómo sería para ella tan doloroso, tan difícil y a la vez tan impactante ver en su hijo al Salvador de su vida, al que adoraba, al que cantó cuando alabó al Señor porque la había escogido para que viniera su Salvador a la tierra. Entonces fue una relación muy particular, ¿sí? Muy particular, y eso para mí me causa mucha admiración. Así que no se olviden del libro Nunca dejarás de ser padre, cómo mejorar tu relación con tus hijos adultos. Y muy bien, vamos rápidamente a Hechos capítulo 1 y quiero que leamos. Entonces regresaron, esto sucedió después de la resurrección de Jesús. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacob. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y María, su madre. Así que María comenzó siendo madre y terminó siendo discípula de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cambio! O sea, yo digo, wow, y qué honor, claro, qué honor poder haber sentido esa satisfacción de que lo que Dios esperaba de ella, el Señor lo recibió. Y no porque María fuera un ser divino, no. La Biblia nos muestra que María era humana. María tuvo más hijos después de Jesús. María quedó viuda. Ella vivió todas las condiciones humanas y ella, sobre todo, reconoció en su adoración que ella también necesitaba de un Salvador. Así que ver que Dios, ese plan de maternidad para María, traería para ella tanta realización y satisfacción, porque ahora los que caminamos con el Señor nos damos cuenta que estemos donde estemos. Tú te puedes llamar odontólogo, te puedes llamar recepcionista, te puedes llamar arquitecto, te puedes llamar, no sé cómo te presentas y de qué forma pues estás sirviendo en la sociedad. Pero no hay un llamado más sublime que considerarnos hijos e hijas de Dios, siervos y siervas. Así que ella estaba en toda su realización como esposa, como madre, como hija de Dios, como sierva, como discípula. Dios en realidad la situó en el mejor lugar donde ella realmente iba a ser plena. Dios nos trae plenitud. Es el único que nos puede traer plenitud. Es un error tener hijos para nosotros ser felices, ¿sí? Es un terrible error, porque finalmente los hijos, ¿qué van a hacer los hijos? Se van a ir, ¿cierto? Y también como nosotros nos van a decepcionar. Pero cuando entendemos que todo tiene una razón de ser y buscamos honrar y amar a Dios con lo que Dios trae para nuestras vidas, de seguro va a ser difícil, va a tener sacrificio, va a requerir negación, pero vamos a tener satisfacción porque vamos a hallar a Dios, el único que puede darnos tanta alegría y tanta realización. Yo como hubiera querido escuchar esto cuando mis hijos estaban pequeños, ¿sí? Pero bueno, lo aprendí leyendo, lo aprendí en el lugar secreto, lo aprendí, Señor, realmente quiero ser feliz, quiero realizarme. Y el Señor me fue enseñando, tu realización soy yo. Y cada etapa de mi vida, de mi matrimonio, con el crecimiento de mis hijos, he buscado encontrar a Dios y sin duda que disfruto, siento libertad, siento plenitud, porque he encontrado
a Dios en cada área, en cada etapa de mis hijos y de nuestra vida. Muy bien, ¿estamos aprendiendo? Pero los veo como dormidos. Es que yo estoy hablando así, pero no se duermen. Muy bien, ahora quiero que miremos también lo que pasó con José. Mateo 1:18, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en Mateo 1:18 para los que están escribiendo o leyendo? Aquí se está describiendo el momento en que el ángel de Dios le trajo esa noticia a José. Bueno, María la recibió y ahora le tocaba el turno a José. María iba a recibir la obra del Espíritu Santo en su vientre. Ahí no participó ni el óvulo ni el esperma de José. Todo fue divinamente puesto por el Señor en María. Ahora dice que José, cuando escuchó esta, hay otras hojas que se me cayeron. Y esposo, ¿quién me las recogió? Sí, Mateo 1:18. Ok, ¿estamos en Mateo 1:18? Es que, bueno. ¿Qué hizo José cuando el ángel le anunció que María estaba embarazada? ¿Quería qué? No con el mala intención, porque ahí la palabra lo aclara, ¿no? Que como era un hombre justo, entonces él decidió terminar con ese compromiso y pues minimizar la vergüenza que podía generar para María el que estuviera embarazada. Sin embargo, cuando él entendió que esto era un plan de Dios, era un plan divino, José atendió de manera como tan, ¿cómo decirlo? Fue muy obediente. ¿Quién dijo? Se ganó un premio. De verdad, muy obediente a la voz que el Señor, a la voz del Señor para él, ¿sí? Resulta y pasa, que eso me pareció también muy bonito, que José fue un padre adoptivo para Jesús. María dispuso y Dios dispuso de su vientre, pero José era padre adoptivo, o sea que nada que ver con el tema. Sin embargo, él tuvo una respuesta tan similar a la respuesta que podemos esperar de Dios con cada uno de nosotros. Él asumió esa responsabilidad. Dijo, sí, Señor, yo lo quiero hacer. El hijo que María lleva en su vientre lo voy a tomar como el mío. Digo, qué bonito, porque nos limitamos en el concepto de que ser padres es solamente un tema biológico y resulta que no. Dios quiere ir más allá en la sociedad. Cuando nosotros recibimos del amor de Dios, del cuidado de Dios, Dios quiere ir más allá con la sociedad. O sea, somos un instrumento para reflejar a la sociedad el amor y el cuidado de Dios. En Isaías capítulo 50 y aquí dice, en Salmo 68:5, Dios se llama el Padre de huérfanos y el defensor de viudas. O sea, Dios dijo, yo soy el padre de esta sociedad descompuesta. Yo soy el padre de aquellos que no contaron con una madre, con un padre, no contaron con alguien que los defendiera. Y José, con esa paternidad que dispuso para Dios, también dispuso a bendecir a muchos. O sea, es algo impresionante. Y esto existe, el ser padres adoptivos. Y con esto yo quiero llegar a un punto, y no quiero yo extenderme en este punto, pero es importante que lo entendamos. No todos estamos llamados a ser padres biológicos. No todos estamos llamados a ser, como no todos estamos llamados a ser solteros, como no todos estamos llamados a ser casados. Si ustedes han leído en 1 Corintios, ¿sí? Que el Señor dice que cada uno en el estado en que ha sido llamado glorifique a Dios. La soltera glorifique a Dios con su soltería, ¿sí? El casado y la casada glorifiquen a Dios con su matrimonio. De la misma manera, no todos estamos llamados a ser padres biológicos,
pero todos sí estamos llamados a mostrar y a modelar al mundo la paternidad y la maternidad de Dios. ¿Sí? Ejemplo, Jesús. ¿Jesús fue padre biológico? Jesús no fue padre biológico, pero Él cumplió la misión de Dios. Mostrar al mundo el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Así que el mayor ejemplo de esa decisión de no tener hijos biológicos, pues fue Jesús. Pero es que esa decisión, para los que conocemos al Señor, debemos llevarla como hemos aprendido con María y José. Debemos pedirle al Señor que sea quien nos dirija en esa decisión, porque lamentablemente el mundo ahora considera que no quiere ser padre, que no quiere ser madre, pero el deseo es egoísta, porque no piensan en los niños o en los jóvenes o en las generaciones que están sin padres, que están sin madres, sino que dicen, no, yo tengo la libertad de escoger si quiero tener y no quiero tener hijos. ¿Y por qué no quieres tener hijos? No, porque es que yo quiero viajar, yo no quiero nada que me ate, yo no quiero compromisos con nadie, no quiero que nada. Entonces uno analiza, pues en realidad eso no es de acuerdo a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay otras personas que dicen, no quiero ser padre biológico porque quiero adoptar. Hermoso, ¿cierto? Porque no está recibiendo un sentir de un llamado físico, biológico, pero hay un sentido en su corazón, el sentido de Dios, de poder ayudar, extender la mano a quienes carecen de una familia, de un hogar maravilloso, ¿sí? Así que jóvenes y jovencitas, esa decisión de tener hijos, es importante que ustedes oren por eso, ¿sí? Y le pongan eso en las manos del Señor. Hay varias personas que sintieron enormemente el llamado de adoptar. Hay otros dijeron, no, yo no voy a adoptar, pero como Jesús voy a servirle al Señor con mi vida y me voy a dar para que muchos conozcan de Cristo. Y es maravilloso. Y cumplen esa función, ese sentido tan verdadero y tan único como es ser padres exitosos en la dirección y en la voluntad de Dios. Muy bien. Ok, ¿cuántos dicen amén? Así que hay que orar. Y para los que dicen, no, yo siento que tengo un llamado al matrimonio, y oren, y es bueno que cuando ya estén en conversaciones serias, pregúntale, oye, ¿tú cuántos hijos quieres tener? Cuando yo me casé con mi esposo, él me dijo que quería tener 12 hijos, y entonces iniciar, yo no sé, para los que creo que estaban iniciando Veraca, él compraba 12 platos, 12 pocillos. Mi esposo ha sido un hombre de fe, pero creo que conmigo ahí le falló. Sí, pero es importante, porque es que eso también es determinante. Oye, ¿cuántos hijos quieres tener? No, mira que yo siento que definitivamente quiero que mi vida sea al servicio de otros, así, así. Ok, y tienes que poner en oración. Hay otras personas que dicen, sí, yo sí quiero ser papá, yo sí quiero ser mamá. ¿Cuántos quieren ser papá y mamá aquí? Físicos, biológicos, miren. Pocas manos, ¿qué pasó? ¿Cierto? Muy bien, también ese sentir en el corazón también es expuesto por Dios. ¡Ay, qué lindo! El Hijo. Bueno, ahora sí, entonces voy a darle paso a mi esposo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Ok, voy a concluir con una familia muy frustrada, tanto los padres como también los hijos. Para mí, cuando llegué a los caminos del Señor a mis 20 años, era muy aburrido cuando el pastor decía, voy a hablar de la familia. Ay, me daba un aburrimiento porque no era mi proyecto, no era mi anhelo, no era mi pensamiento. Yo quería especializarme después de terminar la carrera, irme fuera del país, a especializarme y dedicarme, pues, enrutarme en lo profesional. No estaba en mis planes familia, era muy aburrido. Pero hoy voy a consolar a todos esos jóvenes que les parece aburrido. Voy a terminar con Génesis en su capítulo 21. Antes de leerlo, yo quiero que levantes tus manos un momento y digas conmigo, mi felicidad está en manos de Dios.
Génesis es su capítulo 21, con esto concluyo. Versículo 8. Génesis 21, 8 dice así. El niño Isaac, muéstrame Génesis 21, 8, no está en la pantalla. Ya lo ubico rápido aquí en mi Biblia. Génesis 21, 8 dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. ¿Qué hizo? Hicieron una celebración. Y dice: pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí. ¿A quién? Echa de aquí a la esclava. Ay, se me fue. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto, ¿cómo puso Abraham? Escucha, ¿cómo estaba ese papá? ¿Cómo se puso ese papá? Angustiado. El asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio. Cuando algo le hacen a tu hijo, tú sientes que te lo hacen a ti, ¿cierto? A veces ellos, cuando son niños pequeños, se caen o tienen una dificultad y ellos rápido lo olvidan, pero nosotros lo tenemos aquí grabado. Nos duele más a nosotros los padres que a ellos. Verso 12. Pero Dios le dijo a Abraham, note que angustia. ¿Quién le dijo eso, que su angustia pasaría? ¿Quién se lo dijo a Abraham? Escucha que eso es muy importante. ¿Cómo estaba el padre? ¿Y quién le dijo que la angustia pasaría? Dios. No te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendiente se establecerá por medio de Isaac. Pero también el hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Verso 14. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, un odre de agua, se los dio a Agar, poniéndoselo sobre los hombros. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo. ¿Cómo anduvo ella? Ahora estamos hablando de una mamá. Y el papá estaba ¿cómo? Recuérdenme, ¿cómo estaba el padre? Y ahora ¿cómo estaba la mamá? Confundida. Ella entró en una licuadora, en una turbulencia. Ella estaba errante, no sabía qué rumbo tomar. Una mamá confundida, dice. Anduvo errante por el desierto de Berseba. Verso 15. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo del arbusto y se fue a sentarse. ¿Cómo? No solo estaba confundida, sino que ahora dice que se sentía ¿cómo? ¿Cómo estaba el padre? Angustiado. ¿Y cómo está la madre? Errante y sola. A cierta distancia, pues ella pensaba, no quiero ver morir al hijo, al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Verso 17. Cuando Dios oyó a la madre, ¿a quién oyó? ¿Al padre? ¿A quién oyó? ¿Qué edad tenía el niño? No sé si algunos han estudiado esta historia. Pues cuando uno estudia la patrística de la Biblia, tiene que estudiar en teología, pues muy bien todas estas cosas. El niño, pues no era tan niño, tendría ya unos 14 años. Era un joven. Su madre lo dejó a un lado, él se iba a morir en medio de un desierto. Su padre lo echó de la casa. Su madre no tenía fuerzas ni capacidad para ayudarlo en medio de ese desierto. Lo prefiere abandonar. Y en ese momento dice que Dios no oye al padre y no oye a la madre. ¿A quién oyó? Escucha, si tú eres un joven que aún no tienes en tus planes casarte, ni ser madre, ni ser padre, escúchame el protagonismo que tiene un niño en una familia o un joven en una familia. ¿Por qué Dios te eligió para asistir a la iglesia? Si estás aún en el colegio o estás como yo estaba antes de ser cristiano en la universidad. ¿Por qué Dios te trae aquí? Porque Dios quiere oír tus oraciones. Gracias por la fe. Tus oraciones pueden ser una respuesta a un cambio en la familia. Dice,
Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas. Pues ¿quién? ¿El padre? ¿La sociedad? No. ¿Quién? Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran. ¿Quién hará de ese joven algo grande? ¿El papá? ¿La mamá? ¿Quién? Escucha, ¿por qué te trajo él a la iglesia? Porque tu papá es incapaz, tu mamá es incapaz, yo soy limitado, Mabel es limitada, pero los sueños de mis hijos con Dios no tienen límites. Tú puedes ir bien lejos si aprendes a sanar tu corazón hoy. Si está lleno de furia con tus padres, a sanar hoy tu corazón. Si está lleno de tristeza y frustración con tu familia, si aprendes a sanar hoy, dejas al Espíritu Santo que entre, entonces con Dios no tienes límite. Levántate, tómalo de la mano, yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos. Ella vio un pozo de agua. ¿Quién le abrió los ojos? Ni el papá ni la mamá, es Dios. Dios abrió los ojos, enseguida fue a llenar el odre de agua y le dio a beber al niño. ¿Y quién acompañó al niño? Y Dios acompañó al niño, y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Vemos papá angustiado, mamá confundida y sola. Vemos la sociedad no le brinda nada, estaban en un desierto. Pero ¿quién cambió la historia de frustración? Dios ni respondió a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham había fallado. Ese niño era fruto de un adulterio. ¿Recuerdan? Ese niño había nacido fruto de un adulterio. Agar también había fallado. Su madre había fallado. ¿Por qué? Porque ella se volvió odiosa con la esposa de Abraham. Se volvió altiva, soberbia. Pero Dios en esta historia, con esto quiero terminar, Dios nos dice que cuando papá y mamá fallan, y cuando tú mismo fallas y no sabes dónde ir ni a quién ir, Dios tiene un plan. Yo llevaba tiempo cuando llegué al cristianismo a mis 20 años, llevaba tiempo sin sentarme a la mesa con mi papá. Nuestra relación se había fracturado. Nuestra convivencia se había dañado. Entonces preferíamos no hablarnos para no chocar, para no pelear. Si mi padre estaba almorzando, en la mesa, entonces yo almorzaba en la habitación. Así era nuestra rutina. Pero después de que entregué mi vida a Cristo, no más fiestas, no más llegar alicorado, drogado a casa. Entonces mis padres se notaron el cambio. Y una mañana antes de irme a la universidad, mi madre dijo: Henry, siéntese y desayuna con su papá. Eso no había pasado ya hace un par de años, que nos sentáramos juntos. Entonces yo me ilusioné y dije dentro de mí: me van a felicitar, me van a decir: Henry, eres el honor de esta familia. Por mi cambio, me van a felicitar. Y durante el desayuno mi padre dijo: Henry, nos sentimos contentos de que ya no esté en la calle y no se quede fuera de la casa. Pero quiero decirle una cosa. Mis padres venían de la tradición católica, mi padre boyacense, mi madre santanderiana. Entonces a ellos les parecía como traición a sus costumbres que uno no siguiera la religión católica. Y dijo: de eso nos sentimos alegres, de que está cambiando, pero no queremos que se vuelva un fanático. Y cuando mi papá dijo esa palabra fanático, se activó dentro de mí otra vez este rechazo, se activó dentro de mí este enojo por la crítica de mis padres. Y entonces yo le di un golpe a la mesa fuerte. Le dije: usted no me entiende.
Y mi cambio y todo lo bueno que estoy viviendo es gracias a volverme fanático. Y me paré y dejé de desayunar y me fui para la universidad enojado. O sea que si tú vives una situación hostil en casa, yo te comprendo. Y sobre todo, Dios te comprende. Mira a este muchacho. Ni por lado del papá, ni por lado de la mamá había futuro para él. El padre lo expulsa, lo saca de la casa y la mamá no tiene recursos. Ella está deprimida. Ella está derrotada. En ese momento llega Dios. Y llegó Dios a mi vida. Sanó mi corazón. Y queridos, después yo tuve el privilegio de llevar a mis padres a la iglesia. Después tuve el privilegio, yo bauticé a mis padres. He tenido el privilegio de ungirles como líderes y siervos de Dios de la iglesia. Imagínate, ¿qué puede hacer Dios? Tú fallas, tú no puedes, pero Dios nunca falla y Él sí puede. Finalizamos esta preciosa enseñanza de las madres, de la maternidad y del diseño de Dios diciéndonos, todo eso es muy bello, pero si nos independizamos de Dios, corremos el riesgo de andar heridos, angustiados o confundidos. Hoy es un día para volver el corazón a Dios. Cierra los ojos y vamos a orar. Jesús, tú eres el precioso Dios. Fallamos los padres, fallamos los hijos, fallan las madres, pero tú no fallas. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.